SER Podcast. Hola, soy Fernando Bayo y estás escuchando Código de Barras, un podcast de consumo y mucho más. Código de Barras. El consumo en la SER. Fernando Bayo. Hola, ¿qué tal? Hoy en Código de Barras hablamos acerca de los propósitos de Año Nuevo. Más de la mitad de los españoles creen manejar con soltura sus finanzas, pero la práctica demuestra que nos queda mucho por aprender. Hoy vamos a buscar consejos prácticos para cumplir uno de los propósitos más recurrentes: empezar a ahorrar desde el comienzo del año. Hablando de buenos propósitos, ¿por qué nos entra tanto afán con limpiar y ordenar la casa tras las fiestas? Las expertas con las que hemos hablado nos cuentan que no solamente aporta paz mental, el orden dispara las endorfinas. Y si son de esas personas que abandonan sus propósitos al poco de iniciarlos, no se fustiguen. Quizás deban probar a plantearse antipropósitos, mucho más asequibles y menos estresantes. Enseguida les vamos a contar en qué consisten. Esto es Código de Barras. Empezamos. La llegada del nuevo año está vinculada, seguramente para la mayoría de nosotros, a los propósitos de Año Nuevo. Esos temas pendientes que cada mes de enero nos planteamos y que muchos, la mayoría, abandonamos pocas semanas después, a mediados de febrero, dicen los expertos. El caso es que el índice de fracaso en estos propósitos de Año Nuevo es tan elevado que los psicólogos han estudiado este fenómeno para concluir que hacer una lista con las cosas que no queremos hacer puede ser más efectivo y más beneficioso. Al menos evitaremos así la frustración, el sentimiento de culpa y esa ansiedad que nos genera no ser capaces de cumplir con esos propósitos de Año Nuevo. Sonia Ballesteros, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Fernando, muy bien. ¿Te sientes identificada con esto que decíamos de los propósitos de Año Nuevo? Yo, desde luego. Yo no mucho, la verdad. No, solo los propósitos me los planteo más en septiembre que en enero. Ah, para ti el año comienza con el curso escolar, sí, en septiembre. Igual anclada. El caso es que decíamos que los psicólogos nos dicen seamos modestos en nuestros propósitos, no tratemos de abarcar todo y de cambiar nuestra vida de raíz. Y han llegado a un concepto que me ha llamado la atención y a ti también, el de los antipropósitos. ¿Cómo funciona eso de los antipropósitos? Para saberlo hemos conversado con Enric Soler-Lavajos, uno de los psicólogos que ha definido el concepto de antipropósito. Es también profesor colaborador de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación en la UOC, Universitat Oberta de Cataluña. Empezamos hablando de los propósitos y del por qué somos incapaces de cumplirlos en la mayoría de los casos. El propósito es algo que uno pretende añadir a su vida, ¿no? Y a menudo nos planteamos hacer propósitos que son inapropiados. Y son inapropiados pues porque pueden ser propósitos que no estén muy bien definidos o que no encajan con nuestro estilo de vida, o simplemente porque nos vemos obligados, como ahora, ¿no? Que es un momento es principio de año y dices, bueno, pues este año me propongo tal cosa. Y como no tengo ningún propósito propio, pues me apunto a los propósitos más generalistas, ¿no? Que acostumbran a ser siempre los mismos, ¿no? El apuntarme a un gimnasio, a una academia de inglés o hacer dieta, por ejemplo, ¿no? O dejar de fumar, que es el cuarto propósito más habitual del nuevo año. Todos los estudios, hay uno de un prestigioso psicólogo inglés, de Richard Wiseman, que estudió 3.000 casos para concluir que el 80% había abandonado los propósitos de Año Nuevo en el mes de febrero. Es que es tremendo. Y solo un 12% alcanzaba sus objetivos al finalizar el año. Pero ¿por qué fracasamos de forma tan estrepitosa? Porque son actividades o objetivos que te estás planteando para añadir a lo que es tu vida normal. Por lo tanto, es como un trabajo adicional. Son objetivos que no son concretos, no son alcanzables por el estilo de vida de la propia persona, o que no hay la motivación suficiente como para llevarlos a cabo. Así las cosas, Enric Soler decidió apostar por los antipropósitos, una idea que cada vez tiene más seguidores, porque en lugar de añadir cosas a lo que ya tenemos que hacer a diario, parece que le restamos. El antipropósito sería el, más que cargarnos de más trabajo, descargarnos, dejar de hacer aquello
que no nos está haciendo bien, ¿no? O proponerme hacer algo, pero con licencia para incumplirlo. Es decir, no ser muy autoexigente con uno mismo. Por lo tanto, se puede considerar el antipropósito como el propósito de dejar de hacer algo que venimos haciendo toda la vida, que no sabemos por qué lo hacemos ni para qué lo hacemos, pero que al final tampoco nos resulta gratificante ni nos aporta nada nuevo. Es decir, pasar del voy a hacer al no voy a hacer. Exactamente, liberando. Estoy liberando lastre, estoy haciendo algo, abandonando todas aquellas cosas que no me aportan nada. Es esa liberación, me imagino, lo que hace que funcionen mejor los antipropósitos que los propósitos. Es decir, funciona mejor para nuestro cerebro el no voy a hacer que el tengo que hacer más, ¿no? Claro, como vivimos en una sociedad que está muy influida, muy marcada por la productividad, por el tener que hacer, nos es difícil pensar en un sentido inverso. Nos es difícil pensar qué es aquello que estoy haciendo, que no me estoy dando cuenta de que lo hago y que no me sirve para nada o que no me aporta nada. Sonia, si te parece, hablemos de ejemplos concretos para aclarar aún más ese concepto, el del antipropósito. Pues vamos a escuchar ejemplos reales, porque algunas compañeras de la radio se han atrevido a desvelarnos sus antipropósitos para este 2026. Qué bien ha captado la idea Esther Bazán. Mi antipropósito es dejar de saludar a quien no se lo merezca, pero no como posición anti o contra, sino en beneficio de mí misma. Y, por supuesto, respetando la educación, los mínimos de saludo, pero a partir de ahí no profundizar más. Vamos con Toñi Fernández, que también lo tiene claro. Empezaría por un no voy a contribuir a la polarización de mi entorno. ¿Cómo? Con silencio y sonrisas. Así como gran no sería ese, y como pequeño no voy a visitar los lineales, donde haya quicos y donde haya colacao. Tampoco voy a tomar ese tercer café del día. Me quedo en 2 y ya. Y a ver qué antipropósito se ha marcado María Manjabacas. No voy a quedar los fines de semana con más de 2 grupos de amigos, porque la verdad que la vida social me está pasando factura y luego llega el lunes, me pongo a trabajar y mi salud ya se está resintiendo. No voy a comprar compulsivamente cuando estoy de bajón o tengo un mal día, porque lo primero se resiente mi salud mental y también mi bolsillo, así que para el año que viene no voy a comprar lo que no necesite de manera compulsiva. Para que Esther, María y Toñi consigan alcanzar sus antipropósitos, les vamos a dar una hoja de ruta, una serie de estrategias que el psicólogo Enric Soler recomienda para que el camino sea más fácil. Si no tienes claro para qué te sirve el antipropósito, ya olvídate de él. Después, hay que hacer pocos. Cuantos menos antipropósitos te hagas, mucho mejor. Concéntrate solo en aquello que te interesa de verdad y que tú sabes que te va a servir. Tienes que tener un plan. Si no hay plan, no hay una misión. Después los objetivos deben ser medibles, de forma que tú puedas tener claro que lo estás consiguiendo o no. Deberían ser a un corto plazo o medio plazo. Importante también que tengan persistencia, que no tiren la toalla a la primera de cambio, porque además... Sobre todo, eso es muy importante, que te des permiso para las recaídas. Date permiso para no conseguirlo a la primera. Las recaídas, al fin y al cabo, son oportunidades para remontar y después focalizar mucho en tus propias metas. Por lo tanto, olvídate de los propósitos de los demás. Cada uno tiene que tener el suyo. Si por casualidad coincides con alguien que tiene un objetivo que es más o menos compatible o común con el tuyo, entonces sí que ahí recomiendo muchísimo compartirlo. Porque cuando tú compartes un objetivo, una meta, esto aumenta la motivación. Concluyendo, inicio de año. Olvidemos los propósitos, sobre todo los inalcanzables, y apostemos por los antipropósitos, porque así seremos, nos dice este psicólogo, más felices. Si tú te planteas un antipropósito, es que es imposible fracasar, porque lo único que haces es andar hacia una dirección sin una autoexigencia de llegar a un punto concreto. Pues con esos antipropósitos, propósitos más modestos, nos quedamos a lo largo de este 2026. Hay que planteárselos. Nosotros, nuestro propósito y antipropósito es que los oyentes sigan con nosotros aprendiendo a consumir con cabeza, como siempre, ¿verdad? Pero eso es propósito, ¿eh? Y antipropósito. Bueno, ya veremos. Sonia, muchísimas gracias. A ti, Fernando.
Síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram, @Código de Barras. Y escúchanos siempre que quieras en Ser Podcast y en la web de la SER. Suscríbete a Código de Barras. Todos los episodios y contenidos adicionales de la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Uno de los propósitos más habituales en estas fechas, más allá de aprender idiomas, de dejar de fumar o de regresar al gimnasio, es el de ahorrar. Una misión casi imposible para muchas familias que apenas llegan a fin de mes y muy difícil de cumplir incluso para aquellas que van algo más holgadas. Pero como en Código de Barras tenemos un espíritu de servicio público, nos hemos propuesto aprender a ahorrar, cada uno en la medida que pueda, para mejorar nuestra salud financiera. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros Asufin. Patricia, ¿qué tal? Bienvenida y feliz año. Feliz año, encantada de estar con vosotros. Y nosotros de que nos atiendas hoy. La educación financiera, lo hemos comentado en más de una ocasión contigo, sigue siendo asignatura pendiente en los hogares españoles. ¿Por dónde empezamos en este año nuevo a ahorrar o al menos a plantearnos un plan práctico para ir salvando poquito a poco dinero y mejorar nuestra salud financiera? ¿Por dónde empezaríamos? Pues mira, yo empezaría con algo que creo que deberíamos hacer al menos 2 veces al año, que es coger nuestras cuentas bancarias, sacarnos el extracto mensual y repasar qué gastos y qué ingresos tenemos, porque ahí vamos a detectar muchas cosas que a lo mejor podríamos prescindir, sobre todo las suscripciones. Tenemos una economía de la suscripción en la que nos vamos apuntando a muchas cosas que luego no utilizamos tanto y parece que no, que son unos eurillos, pero a la larga pueden sumar a lo mejor 20 o 30 euros al mes. Esto de sacar el extracto de los bancos también nos va a servir para otra cosa, que es repensar si podemos cambiar de compañía de luz y gas, si podemos cambiar de telefonía, poner además en un lado los gastos, en otro los ingresos y ver si estamos compensando bien, qué podemos reducir, qué no. Y sobre todo, lo más importante de este ejercicio, terminar haciendo un presupuesto en el que podamos intentar dedicar una parte, aunque sea pequeña. Se recomienda un 20%, pero si podemos empezar con un 10% de ahorro, ya estaríamos empezando muy bien el año. En estos casos, conviene que uno tome esta iniciativa por su cuenta, que se apoye en plataformas online que le puedan ayudar a echar esas cuentas, en expertos como vosotros. ¿Cuál sería tu recomendación en este caso? Bueno, pues ahí cada uno depende de sus necesidades. Nosotros, desde luego, podemos echar una mano y siempre tenemos una calculadora, por ejemplo, que es de sobreendeudamiento, en la que tú puedes ir rellenando tus ingresos y tus gastos y esa calculadora te dice en qué punto estás, si estás sano financieramente o si estás a punto de enfermar o si ya directamente estás enfermo y tienes una situación de sobreendeudamiento en la que haya que abordar y que ayudar. Entonces, esa sería una manera, pero la otra manera es sentarse tranquilamente y empezar a revisar. Luego también hay en las aplicaciones de los móviles ya están facilitando las suscripciones que tenemos precisamente para poderlas controlar, porque había muchas quejas de suscripciones, de cosas que te descargabas que tenían 15 días o 30 días gratis y luego te empiezan a cobrar y se te olvida y la tienes ahí. Eso también hay que revisarlo de vez en cuando. ¿A qué estamos suscritos? ¿Realmente lo utilizamos? ¿Es un error? ¿Es una realidad? ¿Es algo que sí que realmente queremos? Porque de verdad que en el tema de las suscripciones se nos va mucho dinero
dinero. Y otro, yo también lo digo, suministros. Hay que repasar suministros. Hay, por ejemplo, en energía, hay una calculadora en la CNMC que es muy buena, que es muy útil, que nos permite simplemente poner nuestro CUPS, que lo sacamos de nuestra factura, y poner nuestro gasto, y nos dice directamente quién nos daría más barato, y podemos comparar rápidamente si estamos pagando una factura razonable o podemos conseguirla en otro sitio más barata. Repasar en enero de todos los años y luego después de las vacaciones de verano, en septiembre, es una recomendación que siempre hacemos. Un estudio reciente del Banco Santander decía que la mayoría de los españoles, más del 50%, creen saber muy bien cómo manejar sus cuentas, pero luego a la hora de la verdad, cuando hay que elaborar un presupuesto, revisar gastos, entender conceptos básicos, ahí chocamos con la realidad. Esto es algo que también constatáis vosotros en Asufin, ¿verdad? Nosotros lo que constatamos sobre todo es que la gente tiene bastante claro lo que ingresa, más o menos claro lo que no le queda más remedio que pagar, ¿no? La casa, los suministros, etcétera, pero se pierde con las deudas. ¿Por qué? Porque estamos también en una economía que facilita mucho endeudarse mediante tarjeta, mediante el paga ahora, o sea, compra ahora y paga después, que en inglés es el buy now, pay later, que lo tienen tantas compañías ya, tanto por internet como cuando vas a comprar presencial, que te dicen esto ya lo pagas después de Reyes, por ejemplo, o esto lo pagas en 3 meses sin intereses. En esas pequeñas deudas, que son cuotas pequeñas de 10, de 15, de 20 euros, ahí se pierde muy rápidamente el control, porque cuando te quieres dar cuenta tienes una acumulación de 100, 200, 300 euros al mes que ni te has dado cuenta. Yo creo que la gran tarea pendiente, gestionar la deuda, porque ingresos y gastos más o menos la gente lo tiene controlado. Patricia, asumamos que aplicamos a rajatabla lo que nos has dicho y que logramos un ahorro considerable de nuestros gastos, un recorte de ese 10%, incluso ese 20% que nos permite generar esa pequeña bolsa de ahorro. ¿Qué hago yo con ese dinero para que no pierda valor con la inflación? ¿Cómo lo invierto? ¿Cuál sería un consejo práctico para empezar a utilizar ese ahorro y ponerlo en funcionamiento? Bueno, ese es uno de los grandes dilemas, porque efectivamente prácticamente no hay depósitos interesantes, no hay cuentas remuneradas interesantes, pero al mismo tiempo es un dinero que tenemos que tener disponible, porque el dinero de ahorro, no nos engañemos, tiene que estar para esos imprevistos. Se te rompe la caldera, se te estropea el coche y no necesitas ese dinero. Entonces, aquí tenemos el grandísimo problema de que los bancos no están remunerando adecuadamente los depósitos. Hay opciones a nivel europeo y hay plataformas que te permiten tener cuentas remuneradas en otros países, pero muchas personas les genera un poco de precaución, claro, el dudas, llevar ¿no? su dinero fuera, ¿no? Pero probablemente sea ahora mismo la única opción, porque meterlo en productos de inversión no lo consideramos razonable. ¿Por qué? Por lo que digo, en un producto de inversión tienes que meter lo que realmente no necesitas, el exceso, aquello que en un momento determinado, si la inversión no va bien y pierdes una parte de ella, no te suponga un problema. Por tanto, el ahorro no debería ir a inversión, el ahorro debería ir a una cuenta remunerada o a un plazo, algún producto que tengas el capital garantizado. Volviendo a la cuestión del ahorro, dice mi compañera Sonia Ballesteros que su truco para ahorrar con algunos gastos, por ejemplo, el tabaco, cuando ya se quitó el tabaco, era el dinero que destinaba a cada cajetilla meterlo físicamente en una hucha. El hecho de utilizar un soporte físico como una hucha puede ser algo aconsejable. Sí, hay mucha gente que lo hace, y esto la verdad es que ayuda mucho, sobre todo porque no lo tocas, lo tienes ahí, no lo tocas, lo reservas, dices esto es para unas vacaciones o para un extra, para lo que tú quieras, y no lo tocas. Pero también hay que decir que en el mundo digitalizado en el que vivimos hay maneras también de hacerlo automáticamente. Incluso hay algunas entidades financieras que te permiten lo que llaman el redondeo. Si tú gastas en un restaurante 23,50, tú autorizas a la entidad a que ese 1,5 lo ponga aparte, y te lo van acumulando aparte y vas ahorrando aparte. Hay ya varias aplicaciones en este sentido. Así que lo hagas de manera digital o lo hagas de manera física,
ir reservando un dinero que te has quitado de otra cosa para el ahorro siempre es una buena idea. Y luego, por último, a la hora de mejorar nuestra salud financiera, obviamente es clave mejorar nuestra educación financiera. Debemos fiarnos de cualquier página, cualquier YouTube. Hay algunos portales que sean de confianza a la hora de obtener consejos y de tratar este tipo de cuestiones. Bueno, pues yo diría que hay dos fundamentalmente. Uno es el del Banco de España y la CNMV. Hay un portal que es Finanzas para Todos, que es el portal de educación financiera estatal en el que muchas entidades estamos. Asufin forma parte también de ese programa y ahí hay muchísima información, calculadoras y fichas que nos pueden ayudar. Nosotros desde Asufin también hacemos muchos webinars y también publicamos muchas fichas, infografías para intentar ayudar a la gente. Y lo que yo sí que os diría es que distingamos, porque en redes sociales hay muchísima gente que está enmascarando el concepto de educación financiera y lo que realmente están haciendo es venderte humo, venderte una supuesta libertad financiera, darte supuestos cursos de formación financiera cuando en realidad lo que quieren es venderte sus propios productos de inversión que además mayoritariamente son de mucho riesgo y muy especulativos. Así que cuidado con los denominados fininfluencers porque para que haya uno bueno nos encontramos con 20 malos. Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros de Asufin. Muchísimas gracias una vez más por haberte pasado por Código de Barras hoy a darnos estos consejos de año nuevo sobre cómo mejorar nuestra salud financiera. Muchísimas gracias a vosotros y bueno, vamos a por el año. Código de Barras. El consumo con buena música. When dawn comes back, I won't laugh at the sun or the waves when they bend and pretend that they won't come undone. We'll play it back in stereo. I want you by my side. Soak it up enough that we can hold on to the light. Hold on to the light. Como venimos diciendo a lo largo de todo el programa, enero es el mes de los nuevos comienzos, de esos propósitos con los que tratamos de resetear nuestra vida y de marcar una nueva etapa más saludable, más productiva y, por qué no, también más ordenada. Y es que organizar los espacios donde vivimos nos ayuda también a ordenar nuestra cabeza y a lograr ese equilibrio que muchas veces hemos perdido durante estas últimas semanas. Irene Millán, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Bayo. Hoy vienes a hablarnos de la importancia de ordenar y de recoger nuestro hogar tras las fiestas. Sí, porque según un estudio de la Universidad Escocesa de Robert Gordon, ordenar y recoger nuestro hogar produce endorfinas, la hormona de la felicidad. Y por el contrario, vivir en un lugar desordenado y descuidado eleva nuestros niveles de cortisol, la hormona del estrés. Y es por eso que cada vez más personas incluyen entre sus propósitos de año nuevo el ordenar más y mejor. Sí que es verdad que solemos hacer una batida buena de limpieza, porque nosotros generalmente en casa es donde celebramos el 25 y fin de año, entonces viene toda la familia y entonces tenemos que hacer una redistribución ahí de la casa casi al completo. Aprovechamos para limpiar la casa, limpieza general y tirar cosas que al final tenemos ahí que no usamos nunca. Como para empezar, sabe el año bien y no tener 300 cosas por medio y ahí la casa terriblemente. La búsqueda del orden ligada al calendario no es exclusiva en España. En la tradición china, por ejemplo, para dar la bienvenida al año se suele realizar una limpieza exhaustiva de la casa para expulsar la mala suerte acumulada. En Dinamarca se guardan los platos viejos, feos o descascarillados durante el año para romperlos en Nochevieja. Y en Italia tiran literalmente la casa por la ventana. Se deshacen de los muebles viejos arrojándolos a la calle. ¿Pero a qué se debe este ímpetu que nos entra por limpiar y ordenar tras las Navidades? Ángela de la Fuente es psicóloga y nos explica cuáles pueden ser los factores. El caos de diciembre, el cambio de rutinas, las multitudes, el gasto descontrolado de dinero, el desorden de alimentación que también tenemos porque comemos más, bebemos más. Todo esto influirá. Alicia Iglesias es organizadora profesional. Acumula más de 300.000 seguidores en Instagram con su cuenta Orden y Limpieza en Casa y hace énfasis, Bayo, en que ordenar te hace la vida más sencilla. No ayuda a un reset emocional, lo que ayuda es a bajar tu carga mental. Tú ten en cuenta que has estado durante 2 meses, porque además cada vez se adelanta más la Navidad,
O sea, desde primeros de noviembre, desde que te termina Halloween, con muchos más accesorios en tu casa que no sueles tener. Entonces, lo que necesitas es quitar y eliminar para hacerte la vida más sencilla. ¿Y qué sensación nos genera ordenar? Justamente tras las Navidades, Iglesias dice que es algo muy sencillo, paz. La sensación es como de recuperar el control de tu casa y tener tu casa en orden. Yo siempre tengo un mantra que ayuda a la gente a vivir más tranquila y más feliz en su espacio más sagrado, que es la casa. Y ha sido invadido por familiares, objetos que no querías, desorden después de la apertura de regalos. Entonces, recuperar ese control te da tranquilidad y te da como mucha paz. Y supongo, Irene, que la tecnología estará haciendo su labor para ayudarnos a ordenar la casa, a recuperar esa estabilidad, esa armonía. Pues hay aplicaciones de todo tipo en el ámbito del hogar. Hay aplicaciones que te ayudan a diseñar tu hogar, como Planner 5D, que te ofrece planos de tu casa para que puedas ir probando y haciéndote una idea pues de qué tipo de diseño cuadra más con tu hogar. Pero voy a hablarte de las que nos ayudan a distribuir las tareas. Un ejemplo, y para mí la más práctica, es la que se llama Toddy. Acumula más de 1 millón de descargas. Te permite clasificar por colores las distintas áreas de tu casa: el baño, la cocina, el comedor, el recibidor y el dormitorio. A cada una de ellas le asignas una tarea correspondiente: limpiar el suelo, desinfectar azulejos, quitar el polvo, un largo etcétera. La aplicación se encarga de elegir a quién le toca limpiar cada zona de la casa y además te va avisando de cuándo deberías limpiarla. Te aparece como una barrita de energía, como en los videojuegos, que si limpias el lunes está al 100% y según va avanzando la semana va bajando hasta agotarse. Claramente significa pues que toca volver a coger la mopa. Y también de todas formas tienes otras opciones como Our Home, que se parece mucho a Toddy, cuenta con más de 10.000 descargas, pero para mi gusto es menos intuitiva a la hora de utilizarla y además le da mucha prioridad en su diseño a las listas. Hace listas para todo, nada más abrirla te encuentras la lista de la compra y ya después la de las tareas de casa, pero las mezclan, las dejan todas juntas, no te las divide por sectores como la anterior, los colores son más apagados y menos llamativos. Otro ejemplo es Hometasker y Notion, que son las que usa Naomi López en su casa para tener una vida, como ella dice, completamente automatizada. Desde que vinieron los niños hemos estado como probando procesos para ver cómo optimizábamos un poco en casa, y de hace un tiempo utilizamos una que se llama Hometasker, que es básicamente, pues tú te vas apuntando las tareas, pero además las puedes repartir y luego cuando las completas no desaparecen, sino que como le has puesto la regularidad y tal, pues te vuelven a aparecer y se vuelven a asignar. Y por ejemplo a nosotros nos viene muy bien porque cuando uno de los dos viaja, yo estar pendiente de que además, oye, tal cosa que la suele hacer él y que pues igual tiene esta fecha para que lo hagamos, pues la tengo que hacer. En fin, la tecnología al poder para ayudarnos a poner orden en casa. Irene Millán, siempre con las tendencias que llegan a nuestras vidas por adelantado. Muchísimas gracias, Irene, y por cierto, feliz año. Feliz año, Bayo, muchas gracias. A ti. Código de barras. Nos vamos ya. En la técnica esta semana ha estado María Jesús Rodríguez y en el diseño sonoro nuestro compañero Marcos Granado. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo a las 6:30 de la mañana. Hasta entonces, como siempre, feliz semana y recuerden, consuman con cabeza. Fernando Bayo. El consumo en la SER. Standing still, missing you and I always will. Holding back, keeping all the feelings deep within. Baby, but I'm wondering why these feelings always seem to win. 'Cause I'm cutting corners for too long, feeling low but I'm acting strong, cutting corners till you call, just a call, baby, that is all. Keeping all my feelings deep within.
for too long. Feeling low, but I'm acting strong. I'm just cutting corners until you call. Just a call, that's all I need. Baby, that's all. Cutting corners, I'm making do. It's no life without you. 'Cause I'm cutting corners, but I'm standing still. Missing you and I always will. 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 Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.